Ok, ok. Bueno, pues vamos a comenzar con una oración para darle lugar al Espíritu de Dios, para que sea Él dando esta enseñanza y no yo. Y bueno, Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu obra en nuestra vida. Hoy en el nombre de Jesús, vengo ante ti, precioso Espíritu, para que seas tú tomando tu lugar, entronándote en mi boca, en mi corazón, siendo tú, precioso, el que fluya a través de mí con poder de nuevo. Te pido que traigas tu sabiduría, conocimiento, entendimiento a tu palabra, pero sobre todo esta revelación de la importancia que es el uso de Dios en nuestra vida. Señor, eres tú, Señor, el que has hecho una obra de redención perfecta. Hoy yo te pido que esta revelación caiga en el nombre de Jesús a cada una de las personas que me están escuchando. Que seas tú, Señor, trayendo salvación, Señor, a cada una de estas personas. Pero ese soso, Señor, que habla la Biblia, esa salvación, Señor, que tú dejaste escrita en tu palabra. Yo oro, Señor, por cada una de las personas que van a escuchar esto. Te pido que seas tú trayendo revelación y que esta palabra caiga en una tierra firme, que produzca fruto al 100 por 1 y que seas tú, Señor. Gracias, precioso. Hoy te cedo el lugar y sé tú el maestro de esta clase, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos. Pues vamos a comenzar con nuestra clase. Esta clase trata de que por qué muchas veces nosotros, pues conocemos la palabra de Dios, conocemos las promesas, pero pues, las cosas no suceden y no pasan. Y nosotros hoy vamos a comprender una de esas razones por cuales nosotros a veces llevamos mucho tiempo orando, llevamos muchísimo tiempo esperando esa promesa y la promesa no llega. Entonces, quédate, yo creo que a partir más o menos de un poquito más avanzado de la mitad de la clase, vamos a darle la solución a esto, pero lo más importante es que tú y yo aprendamos a través de la palabra de Dios, la obra de redención de Jesucristo, lo que es la expiación, y nosotros a través de esa expiación poderla comprender y entender para nosotros podernos agarrar de ahí y llevarla a nuestra vida. ¿Sabes? La salvación es poder y es poder de Dios para lo que nosotros creemos, al igual que el Evangelio. ¿Ok? Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase y nuestro versículo clave está en Hechos 10, versículo 38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este versículo es tremendo y este versículo es poderoso. Y sabes, nosotros aquí vemos el Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del libro de los Hechos, donde aquí prácticamente nos está dando Pedro. Pedro es el que está diciendo estas palabras y él trata algunos puntos importantes que tú y yo necesitamos comprender. Primero, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Eso, híjoles, esto es poderoso. Ajá. Y también el punto número 2 es que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a los que estaban oprimidos. Ujú. Este punto quiere decir que él estuvo sanando a los oprimidos. O sea, yo nunca he escuchado, nunca he leído en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aclaro, Nuevo Testamento, no Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era la ley, el Nuevo Testamento es la gracia que Jesús, mandaba o que Dios mandaba enfermedad. Y esto es un punto que ya hemos tocado, pero lo voy a recalcar el día de hoy y lo porque es bien importante que nosotros nos quitemos esta idea de la cabeza, que Dios es el que manda la enfermedad para que nosotros entiendamos y comprendamos. Esto es una mentira. Aquí este versículo de Hechos, versículo 10:38, nos está diciendo que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos. ¿Oprimidos por quién? Por el diablo. Nosotros comprendemos que hay dos poderes, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino del diablo, el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir.
Y Jesucristo vino para que teniéramos vida y vida en abundancia. Esto viene y está escrito en Juan 10:10. Entonces, aquí hay algo bien importante. ¿Por qué Jesús sanaba a los enfermos? Porque primera estaba ungido por Dios, tenía el Espíritu Santo y porque Dios estaba con él. Ajá. Entonces, aquí vemos que es la Trinidad lo que está junto. Aquí está junto el Espíritu, está Jesucristo, está Dios, Jesucristo y el Espíritu. La Trinidad está junta aquí. Ajá. Y este es un punto bien importante. Él pagó el precio por la sanidad. Él llevó sobre nosotros todo el dolor, o sea, sobre él cargó todo el dolor de nosotros. Él derrotó las obras del enemigo, que es la pobreza, la ruina, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte. En Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Y hoy vamos a aprender cómo nosotros a través de las escrituras podemos apropiarnos de esto. Pero lo que nosotros hacemos, pensamos, creemos y decimos es importantísimo en este punto para nosotros podernos apropiar de esto. La enfermedad y estas cosas no provienen de Dios, como muchos piensan. Es necesario que nosotros quitemos esta idea de nuestra mente, que nosotros quitemos, renovemos, saquemos este pensamiento de nosotros. Ajá, porque este puede ser un punto importante, el cual nosotros no estamos recibiendo lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Ok? Mateo 8, versículo 14. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con fiebre. Jesús la tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. O sea, esto fue inmediato. ¿Cómo lo hizo? Él la tocó. Mateo 8, versículo 16. Aquella noche le llevaron a Jesús a muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Aquí vemos otra vez en Mateo 6 qué fue lo que Jesús hizo. Jesús vino a dar, a sanar a los enfermos y muchas veces, él aquí lo dice claramente, él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden. O sea, podemos ver y entender aquí lo sencillo, ajá, que es que él lo hacía. O sea, Jesús hacía las cosas sencillas. Él lo único que hacía era dar la orden. En estos versículos, como Jesús, tienen en similitud, incluso el que está en Hechos, ¿no? Como lo que Jesús hizo fue venir a sanar y a expulsar a los demonios, Ujú. A traer libertad al cautivo. Y quiero decirte algo, este es el cumplimiento de una profecía, o sea, es la razón. Y guarda esta palabra. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos libertad en Jesucristo. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos derecho a esa vida de abundancia que Él ganó para nosotros. Mateo 8:17. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, Él se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada y fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cagó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Imagínate, aquí en este versículo, hablando del Antiguo Testamento, aquí se ve algo, ajá, en Isaías 53, versículo 4, segunda parte dice, y fueron nuestros dolores lo que los agobiaron. Y nosotros pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Guarda esto, por favor, porque esto nos va a servir mucho. Un castigo de Dios. Y nosotros pensamos, pero dice versículo 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Y esto lo hizo. Él, lo que, esto fue el resultado de lo que Dios hizo para que tú y yo pudiéramos vivir en el sozo de Dios. Y ahorita vamos a aprender claramente lo que es el sozo. Él fue golpeado
para que nosotros estuviéramos en paz. Él fue azotado para que tú y yo fuéramos sanados. Jesús hizo esto para que nosotros viviéramos en la libertad que Él compró con su sangre y Él fue herido. Él tomó esto sobre de Él. Él dio su vida. Ujú. Lo que la expiación, la resurrección de Jesucristo, el haberse levantado de la muerte, el no tener a un Dios muerto colgado en una cruz, en una tumba, fue lo que le dio la victoria a Jesucristo. Que Él se levantó de la muerte y hoy está sentado en el trono de Dios, reinando con poder. O sea, Jesucristo es el Dios de los vivos. Muchas veces estos versículos se toman de manera espiritual o no nos hemos parado a pensar y a meditar en ellos. Ajá. Si nosotros regresamos a Mateo 8, versículo 17, el Señor ya estaba sanando a los enfermos y endemoniados. La razón que da en Mateo 8, versículo 17, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo que las escrituras dicen, que Él vino a sanar las enfermedades, a sanar enfermedades, a quitar dolencias y todas estas cosas. Estos dos versículos, si nosotros los unimos, la salvación, su obra de redención, la resurrección, el perdón de pecados, el fin del dominio del pecado, es lo que Él vino a ganar para nosotros. Y esto debes de guardarlo en tu corazón, porque esto no se puede enseñorear ni de ti ni de mí. Jesús vino para salvarnos de una muerte espiritual, del poder del pecado que trae, ¿qué es lo que trae muerte a la vida del ser humano? La separación entre el hombre y Dios. Y ahí es donde está una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual es lo que nos trae prácticamente muerte a muchas áreas de nuestra vida. ¿Y qué hizo Jesucristo? Reconciliarnos, reconciliar a la humanidad con Dios. Primera de Pedro 2, versículo 24. Él mismo cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros, escucha esto por favor, podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, nosotros somos sanados. Este versículo es tremendo porque dice, esto es fortísimo. Podemos estar muertos al pecado y vivir por lo recto y vivir para lo que es recto. ¿Esto qué nos está enseñando? Que nosotros necesitamos para tener una vida recta, una vida conforme a lo que Él necesitamos sí o sí al Espíritu Santo. Y esto hace más bien referencia a que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Y esto se cree, esto se recibe por fe. El problema es la vista. ¿Sí podemos comprender esto? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos sintiendo, perdón? ¿En qué nos estamos enfocando? Porque en lo que nosotros nos estamos enfocando, esto es lo que determina el camino crucial, o sea, textualmente y espiritualmente, el cargo con nuestros pecados sobre su cuerpo. Y nosotros estamos muertos al pecado. O sea, el pecado no puede enseñorearse de ti. Y sabes, hay cosas que se tienen que pelear en el espíritu para que puedan hacerse físico en la carne. Hay cosas que no se pueden, o sea, él dice claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es con la suegra, no es con el tío, no es con el esposo, no, 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 o sea, es contra huestes espirituales de maldad. Ujú. Y una clave es reconocer esto, es reconocer que Jesús ya lo hizo. O sea, mucha gente piensa, no, es que sí lo puede hacer. No, cambia tu manera de pensar. Jesús ya lo hizo. Jesús ya hizo esta obra de redención. Jesús ya hizo, lo que tuvo que haber hecho y hoy está sentado con poder en un lugar celestial, reinando. Y tú estás a su derecha. Imagínate nada más. Y debemos de cambiar esa idea. Es que Jesús me va a sanar, es que Jesús me va a prosperar, es que si oro, sabes, ya lo tienes. Nada más que no hemos entendido que Jesús ya lo hizo hace más de 2000 años.
El acceso a nosotros tener vamos vamos a hacerlo de otro modo. El acceso para nosotros vivirlo se llama Jesucristo. Es la fe, es el reconocer, porque Él ya lo hizo, Él ya lo proveyó hace más de 2000 años. La salvación en griego es el soso. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque aquí empieza lo bueno de la clase. Ajá. La salvación, la palabra salvación en griego significa soso. Y es la palabra griega, imagínate, situada únicamente en el Nuevo Testamento y viene 110 veces en el Nuevo Testamento, cuyo significado es, escucha nada más, salvación, sanidad, libertad. Incluye también protección, defensa, beneficio, auxilio, entre otras, y otras traducciones describen el soso de Dios como el perdón de pecados. O sea, imagínate la palabra soso en griego la vamos a poner como salvación. Nosotros muchas veces limitamos la salvación a tener una vida eterna con Él. Nos vamos con papá, regresamos a casa con papá y tenemos una vida eterna a su lado. Pero no es eso. Si nosotros nos vamos a las escrituras, Juan 17:3 dice que la vida eterna se empieza a vivir aquí. Amén. Y de ti y de mí depende si nosotros empezamos a vivir la vida eterna aquí o seguimos sufriendo, seguimos en la enfermedad, en la escasez, en el pecado, en las dolencias, en todo este tipo de cosas. Porque Él ya lo hizo hace 2000 años. Y el soso de Dios, o sea, la salvación. ¿Qué es la salvación? Es la sanidad, es la liberación, es la protección, es la defensa, es el beneficio, es el auxilio. Prácticamente, en otras palabras, es que Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Él ya los perdonó y nosotros necesitamos a vivir como perdonados. Mateo 8, versículo 35. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? Este es uno de los versículos que utiliza la palabra soso en griego, en el original. Y es interesante observar cómo él dice, entrega tu vida a Dios para que no la pierdas. Para poderlo recibir, primero tienes que entregar tu vida. Y sabes, no en pedazos. No te entrego, por ejemplo, mis pensamientos, te entrego, por ejemplo, mi esposo, ¿no? Mi carácter, pero pues no mis finanzas, ¿no? O no te entrego mi tiempo. Le tienes que entregar todo a él. Y la pregunta es, ¿qué áreas de tu vida le has entregado a él para que tú puedas ver el suso de Dios? ¿Qué áreas le has entregado? ¿Lo has hecho a Él, el Señor de tu vida? Porque hay un versículo que dice, no me llames Señor, ¿no? O sea, ustedes comprenden cuando nosotros es hacerlo Señor de nuestra vida, es ponerlo a Él primero que todo. El primer uso de la palabra soso está en Mateo 1, versículo 21, cuando el Señor le habla a José en un sueño para decirle que no tenga miedo de tomar a María como esposa, porque ahí venía el Salvador. Ahí venía el soso de Dios y el soso de Dios es Jesucristo. Jesús produjo sanidad, restauración, salud, abundancia para ti, para nombrar, por nombrar algunas cosas. Y esto lo hizo en la cruz, por sus heridas, por el dolor, por el sufrimiento en su cuerpo. Dios en un cuerpo de humano. Y siendo hombre, fue Dios. O sea, esto es tremendo. O sea, es increíble que Dios se tuvo que bajar, ajá, hacerse hombre, a pagar por todo esto, para que tú y yo pudiéramos ser rescatados del poder de la muerte. Jesús estaba en contra de la enfermedad, de la ruina, de la pobreza, del dolor, del sufrimiento y de todas estas cosas. Él vino a recuperar lo perdido. Pues es necesario quitarnos de nuestra cabeza que Dios castiga. En el Nuevo Testamento, Dios no castiga. En el Antiguo Testamento habían cosas que se tenían que hacer.
pero te estoy hablando de hace 2000 años, más 2023 años, cuando Jesucristo se hizo hombre. Debemos de comprender, yo no encuentro un versículo en el Nuevo Testamento que diga que Dios nos castiga para que nosotros aprendamos. Ajá. Hechos 10, versículo 38. ¿Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder? Después Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este versículo es el propósito de Jesús. Y esto fue el terminar con el pecado y fue a través de la expiación. Él pagó un precio muy caro y fue el precio de su sangre para que nosotros podamos vivir una vida en la abundancia que Él ya la ganó para nosotros. El Señor no es el autor de la enfermedad ni de la ruina, ni de estas cosas. Él se dio por nosotros y es el dador de vida. Debemos de cambiar ese pensamiento. Él es el dador de la vida. Ajá, porque Él lo dice claramente. Él sanó y estuvo liberando a los que estaban oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Quién es el que mata, destruye, el que enferma, el que trae ruina, discordia? Es Satanás. Ajá. Vemos que el diablo es el que trae esta opresión y esto debemos de aceptarlo. Y Dios no nos enferma. ¿Por qué? Para que nosotros aprendamos. Mucha gente dice, no, es que me trajo esto para que yo aprenda. Él no usa, Él no usa lo que nosotros vivimos para que nosotros aprendamos. ¿Sabes? Dios nos enseña a través de su palabra. Él no usa esto como un instrumento para enseñarnos. Él no es el actor o el autor, llamémosle, de todas estas cosas que producen muerto en nuestra vida. ¿Sabes? Yo decía, ¿no? Ay, pues, bendito despojo por todo esto que nos pasó y nos llevó a conocer a Cristo, a acercarnos a Él. Y en el último tiempo yo he aprendido esto. Ajá, que ni él lo mandó, ni él lo creó. Que esto fueron las consecuencias de malas decisiones. Que esto fueron las consecuencias de no haber hecho lo correcto. Entonces, esto nosotros debemos de entenderlo, que Él no manda ningún mal a nuestra vida, que Él es un Dios bueno. Fue la situación, fue las decisiones. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y debemos de tenerlo esto bien presente para que nosotros podamos entender de dónde proceden las cosas y tener esa claridad. Ajá, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, cuando nosotros estamos pecando, el pago es la muerte. Y es como la tarjeta de crédito, ¿no? Tú pagas y pagas y la deuda viene después, pero viene la deuda y lo tienes que pagar. Y así es el pecado. Nunca Él nos anima a pecar. Nosotros decidimos hacerlo, a veces por falta de conocimiento, otras por omisión o como sea, pero la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que a nosotros nos está destruyendo. El pecado es lo que trae muerte a nuestra vida. Él nos corrige por medio, perdón, Él no nos corrige por medio de la enfermedad, de la ruina, de un divorcio, de las pérdidas, lo que sea. Él nos instruye por medio de su palabra para ministrarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para nosotros poder tener crecimiento en nuestra vida. Y el único método que Dios utiliza para enseñar se llama su palabra. Su palabra. O sea, debemos de quitarnos todas esas ideas que para que yo aprenda y para que yo entienda y para que todo esto no. El único modo que Dios utiliza para enseñar es a través de la palabra. Él ya hizo todo lo que nosotros necesitábamos para vivir cerca de Él. Él ya pagó un precio muy costoso que fue su sangre y Él nos ha dado vida y vida espiritual. Y acuérdate que hay dos reinos, el reino físico y el reino espiritual. Si estás bien en lo espiritual, tarde o temprano se va a reflejar en lo físico. Ujú. Entonces, cuando Él resucita, Él nos da esa vida eterna, Él nos da ese sozo de Dios. ¿Para qué? Para nosotros poder tener acceso mediante la resurrección de Jesucristo. Hebreos 2, versículo 14 confirma lo que te estoy diciendo.
Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo, o sea, Jesucristo, también se hizo de carne y sangre, pues solo con ser humano podría morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo, o sea, Jesucristo, podía liberar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte, o sea, a ti y a mí. Aquí vemos cómo Él tuvo que ser carne y sangre. Ujú. Todo esto es lo que nosotros necesitamos saber de Él, comprender, guardar este, versículos en nuestro corazón. Cuando se acerque algo, nosotros, algo que nos esté dañando, nosotros con esta verdad poderlo quitar, ¿no? Así que como creíste te será hecho. Todo esto es lo que nosotros necesitamos. Está en Él. En la expiación, que es la muerte de Jesús, Él proveó o proveyó todo. Y esto es por creerlo, esto es por recibirlo. Y quiero decirte algo, es que no lo he recibido, es que yo no lo he visto. Así como lo creíste, te será hecho. O sea, imagínate, de creerlo en el corazón y de recibirlo con la boca. Expiación de Jesucristo. La expiación es el sacrificio que Jesucristo efectuó con el fin de vencer el pecado, la adversidad y la muerte. El sacrificio expiatorio de Jesús se realizó en el huerto del Getsemaní y en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nuestros pecados y tomó sobre sí la muerte y la venció, resucitando. Vamos a explicar con detalle poco a poco esto, para tener un poquito más de comprensión. En cualquier situación, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos. En cualquier situación de enfermedad, de dolor, podemos decir, sí, soy sano, y lo puedes declarar con tu boca, pero no lo estás viendo, no lo estás ni siquiera percibiendo, ni siquiera lo estás pensando. ¿Sabes? Esto es por creerlo. Creer que hay un poder en lo que tú y yo decimos. Y esto es lo más fuerte de la clase, de aquí para adelante. Esto es lo que enseñamos más fuerte. Es creer que tú y yo tenemos poder en lo que nosotros estamos diciendo, que hay poder en nuestras palabras, porque así lo dice Proverbios 18, 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto va en bendición o en maldición. Aquí no hay ninguna distinción. Dice, del fruto de sus labios, comerás para vida o comerás para muerte. En México se dice mucho este dicho, ¿no? Que pues las palabras se las lleva el viento. Y hoy quiero decirte que no es así. Las palabras tienen poder. Y quiero enseñarte este versículo fuertísimo que me ha dado con todo desde la semana pasada. Proverbios 12, versículo 18. Si no me equivoco, es Reina Valera. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí fíjate lo que está diciendo. Hay hombres cuyas palabras son golpes de espada. Imagínate esto en tu mente. Una palabra es un golpe de espada. Tú y yo estamos matándonos. Realmente nos estamos dando golpes de espada con nuestras palabras, con lo que nosotros estamos diciendo. Nuestras palabras son esos golpes. Ajá. Solo imagina el daño que tú y yo nos hacemos con lo que nosotros estamos diciendo. Y es que en cualquier área de nuestra vida, en nuestras finanzas, en la salud, con los hijos, en la rebeldía, el gobierno, la inconformidad, la negatividad, por naturaleza del ser humano es negativo. Ujú. Y estamos hablando todo lo malo. Y esto, estas palabras, estos golpes de espada, en otras palabras, es maldición. Muchas palabras maldicen nuestro cuerpo. Algo así como que, ay, este dolor, ay, esta rodilla ya no lo aguanto, ay, es que el dinero no me alcanza.
Estos son golpes de espada. Nunca hay suficiente. El dinero no me alcanza. Esto es maldición para tu vida. Es lo que estamos hablando. Estos son golpes de espada a nuestra vida. Y podemos pensar, es que no tiene relevancia, no hay poder en esto. La pregunta sería, observa los resultados de tu vida. ¿Cuánto tiempo tienes diciendo esto y si es una realidad en tu vida? Esto es palabra de Dios, o sea, esto es una verdad. Mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras van a tener un efecto. Lo aceptes o no lo aceptes, lo creas o no lo creas, esto es una verdad y es un fundamento. Esta puede ser alguna de las razones por las cuales muchas veces la gente no prospera y la gente no sana. Porque el deseo, o sea, Jesucristo vino a traer sanidad. Pero nosotros, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿O estás dando golpes de espada continuamente a tu vida? Continuamente a tu vida. La pregunta sería, ¿cuál es el resultado? O sea, ¿estás viéndolo? O sea, ¿estás agradada, estás satisfecha con los resultados que tienes? Ujú. Ok. Incluso el mundo secular lo enseña. Los coaches, la psicología, el poder de la palabra, la ley de la atracción, es algo que nos enseña. Por ejemplo, el decreto, las declaraciones. Ajá. Y esto está escrito en la Biblia desde hace siglos, que nuestras palabras tienen el poder. Tienen el poder de bendecir y tienen también el poder de maldecir. Y nuestra palabra, nuestra boca, nuestras palabras necesitan ser transformadas. La sociedad no le está dando el valor a las palabras y hoy todo requiere contratos por firmados porque se ha perdido el valor de las palabras. Decimos mentiras y parece normal, mentiras rosas, y estamos acostumbrados a hablar de más, agradar a los hechos, exagerar o ponerle de nuestra cosecha a las cosas, hasta decir medias mentiras o medias verdades, como le quieras poner. Ajá. Por consiguiente, es una media mentira o una media verdad. Y sabes, muchas veces esto es una costumbre. Y ante los ojos de Dios esto es pecado. Y estamos dando lugar al diablo. Y luego preguntamos, ¿por qué están pasando las cosas? ¿Qué es lo que estamos hablando? Desafortunadamente, ya no le damos el valor a nuestra vida. Maldecimos con tanta facilidad nuestra vida, maldecimos con la queja nuestro trabajo, a nuestros jefes, a nuestros hijos. Ay, es que esta vieja cómo jode, o este cómo es molón. Ay, no, es que esta señora mira nada más, ¿no? Entonces, eso es maldición. Nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes. Amén. Nosotros podemos hablar vida a nuestro cuerpo, podemos hablarle vida al trabajo, a nuestra casa o a lo que tú quieras, pero también se la puedes, lo puedes hablar en maldición. Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del fruto de los labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de ellas. Y muchas veces esta es la razón por la cual nosotros no prosperamos. No sanamos, no salimos adelante. Es que no me alcanza, es que no tengo, es que está. Y sabes, si puedes estar orando y orando y orando y haciendo ayunos y haciendo mandas o lo que tú quieras o lo que creas o las veladas o no sé qué tantas cosas. Y sabes, mientras no transformes tu manera de pensar, mientras no transformes tu manera de hablar, van a seguir pasando las cosas como están. Ujú. Maldecir viene de la palabra mal dicho. Y esto, cada maldición es un golpe de espada que tú y yo nos estamos dando. Ay, es que esta rodilla me duele. Ay, es que esta rodilla ya no me funciona. Es que esto ya no. Es que no me alcanza. Vamos a leer Marcos 11, la maldición de la higuera estéril. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, esto lo dice Jesús, ¿no? Tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás
coma nadie fruto de ti. Y la oyeron sus discípulos. En este versículo, Jesús está maldiciendo la higuera. ¿Por qué? Porque la higuera estaba corrupta, no estaba produciendo fruto. Jesucristo sabía perfecto cómo había creado a la higuera, porque Él fue el creador. Y Él sabía que la higuera estaba corrompida. Y vamos a decir por qué. Porque la higuera primero da el fruto y después da la hoja. Y esa higuera ya tenía hojas. Entonces, ¿qué pasa? La higuera no tenía fruto. Él diseñó los árboles y sabía perfectamente cómo funcionaba. Él fue a ver si hallaba algo en ella, pero cuando él llegó, no halló nada, sino solamente hojas. Por eso es que Jesús la maldijo. ¿Por qué? Porque la higuera no estaba dando lo cual fue creada. Si entendemos esta parte, por eso es que Jesús la maldice, porque estaba corrompida, estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque tenía hojas, pero no tenía frutos. Marcos 11, versículo 20. No te distraigas porque vamos a unir todo esto para sacar la esencia de esta clase. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Desde dónde se secó la higuera? Desde la raíz. ¿Y aquí qué fue lo que pasó? Pasó tiempo, no fue inmediato. O sea, Jesús no le echó ni sal, ni tampoco la arrancó, ni tampoco le echó un menjurje. No, o sea, simple y sencillamente, la higuera se secó con el poder de la boca. Esto es una enseñanza tremenda. Si tú y yo podemos comprender y entender que nuestras palabras tienen el poder para secar, tienen el poder para maldecir, aquí vemos cómo él maldijo la higuera se secó desde la raíz y la higuera se murió. Aprendamos, nuestras palabras tienen el poder de matar. Nuestras palabras tienen el poder de destruir. Entonces, versículo 21, Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste. Yo creo que lo dijo así como que sorprendido, ¿no? Mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús respondió, tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que el cualquiera que le dijera a ese monte, quítate y échate al mar, y no dudara en su corazón, sino que creyera, será hecho lo que él dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creer que lo recibes y os vendrá. Esto es una chamba tremenda para ti y para mí. O sea, este versículo está para estudiarlo, está para desmenuzarlo y está realmente para aprender. Esto es la respuesta a muchas situaciones que nosotros hoy no vemos que estén avanzando o que prácticamente estén totalmente estériles, secas y muertas. Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, cuando nosotros estamos maldiciendo, tenemos el poder de secarlo desde la raíz. Ujú. Y Pedro ahí está reconociendo que Jesús habló y tan solo con hablar, la higuera se secó. La maldición, el hablar mal a tu cuerpo, a tus finanzas, a tus hijos, a tu trabajo, es sequía. La maldición trae sequía. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera que maldijiste se marchitó y se murió. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué mal dijiste? O sea, hablaste mal, se marchitó y consiguiente se murió. ¿Ves? Aquí que aprendemos que nosotros muchas veces esas áreas no están produciendo. ¿Por qué? Porque nuestras palabras están dando maldición. Y la maldición está trayendo sequía, la maldición está trayendo muerte. Buenas noches, Nicolás. Ajá, entonces, ¿él por qué la maldijo? Porque estaba corrupta. Estaba mintiendo, tal vez, podemos decirle. ¿Podemos comprender el poder que hay en esto?
no es malo maldecir lo corrupto o la mentira. Esto puede tener un gran beneficio para nosotros. Cuando nosotros maldecimos lo que realmente nosotros tenemos que maldecir, porque también Él nos ha dado el poder para esto y tiene un gran beneficio si se utiliza correctamente. Vamos al versículo 14. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Se puede maldecir? Claro que podemos maldecir. ¿Sabes? Uy, un mosco. Ajá. ¿Se puede maldecir la enfermedad, los problemas, las deudas? Y sabes, a veces todo esto grita en nuestra mente, grita en nuestra vida, ¿sí? Las deudas gritan, no, estás pobre, no tienes lana, tienes que pagar, mira, estás bien endeudado. La enfermedad grita dolor, la enfermedad grita, no sé, dolor, ayúdenme, ¿qué más? ¿No? Entonces, desesperación, angustia, ¿no? Todo esto, tristeza, todo esto grita la enfermedad. Y sabes, nosotros le estamos escuchando y nosotros todavía le estamos hablando, sí, me duele, sí, me siento mal, sí, mira cuánto dolor tengo. Y sabes, le estás empoderando, la estás reforzando. Ujú. Y realmente nuestras palabras son poderosas. Las palabras no se las lleva el viento. Tienen un impacto en nuestra vida de bendecir o de maldecir. Y puedes llegar a creerlo, no solo pensándolo porque estás viviendo, por lo que estás viviendo, pero sabes, puedes, por ejemplo, maldecir, ¿no? Al decir el cáncer. O sea, en el nombre de Jesús maldigo todo cáncer en tu vida, se seca desde la raíz. Y eso es un modo de orar. Todo dolor en mi vida se va en el nombre de Jesús. Maldigo todo dolor. Y esto es bíblico. Y este es otro modo de orar. Ujú. Y este es otro modo de orar, porque sus palabras, dice Deuteronomio. Ajá, por ejemplo, vemos nosotros que estamos mal, que estamos económicamente en la ruina, que no lo podemos hacer. ¿Qué dice su palabra? Él nos ha dado el poder para dar, para hacer riquezas, para bendecir nuestra cuenta, nuestras finanzas, nuestro trabajo, la provisión, para bendecir a la gente que nos emplea, no a la gente que nos está, ¿cómo se llama? A la gente que nos emplea muchas veces, ay, esta vieja cómo muele, cómo jode, cómo esto, cómo el otro. Y estamos quejando, estamos maldiciendo cuando nosotros deberíamos de bendecirla, porque es la parte que Dios utiliza para prosperar nuestra vida. Y sabes, esto necesita accionar. Si Dios te ha dado el don para hacer riqueza, necesitas ponerte a trabajar. La pereza, la flojera, bien lo dice la palabra de Dios, que nos va a llevar a la ruina. Porque no tienes lana, pues ponte a chambearle. Acciona, trabajar, bendecir lo que Dios te ha dado. Necesitamos ser diligentes, no solamente en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones. Sí. Somos hacedores de palabras, no somos oidores. Accionar, la acción es súper importante para nosotros poder salir adelante. El matrimonio puede gritar divorcio, los hijos rebeldía, las tarjetas de crédito deudas, el cuerpo enfermedad, dolor. ¿Qué es lo que tú le estás hablando y qué es lo que tú estás escuchando? Porque si te estás poniendo de acuerdo con el dolor, vas a generar más dolor y vas a generar más sufrimiento. La pregunta es, ¿cómo respondes a esto? Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Estás criticando, murmurando, hablando, maldiciendo lo que es necesario bendecir. Necesitamos bendecir nuestro cuerpo. Amén. Sabes, yo ayer tuve una lucha tremenda y fue un engaño. Y quiero decirte qué me pasó. Salimos rapidísimo, yo estaba distraída y salimos rapidísimo de la casa. No llevaba mi bolsa, por lo tanto, no llevaba nada y nos fuimos a trabajar. Y de pronto yo estaba abajo de un ventilador y me empezó a lastimar el lente. Y yo tenía muchísimo tiempo que no me lastimaba el lente y empecé a tener una lucha conmigo.
Y yo dije, otra vez ya me dio este problema del ojo seco. Y empecé yo a luchar y, ¿sabes? Por algo salió este tema que yo ya lo tenía preparado desde el domingo, pero ayer fue como el recordatorio entre la carne y el espíritu. Y quiero contarte qué fue lo que me pasó. Llegó un momento en que yo estaba tan desesperada del dolor que traía en el ojo que me quité el lente, ajá, y lo lavé y me lo volví a poner. En menos de una hora yo ya estaba bien, pero fui engañada y le empecé a dar fuerza al dolor. Hasta que llegó un momento en que yo me concentré y le dije, Señor, esto no es con mi fuerza, esto es en el poder de tu espíritu. Y sabes, cuando empecé a cambiar mi modo de pensar, empezó a cambiar la situación. Y esto pasa, si nosotros estamos concentrando en la carne, estamos alimentando la carne y la consecuencia de alimentar la carne es la muerte. Si estamos pensando en las cosas del espíritu, estamos concentrados en la cosa del espíritu y la consecuencia es vida, ¿no? Por ejemplo, la gente se queja del dolor. Y eso es maldecir. Puedes hablar vida y muerte y comerás del fruto. Es tu decisión. Es pedirle al Espíritu Santo de Dios incluso que nos ayude en el modo de hablar, que nos haga conscientes. Esto es, imagínate, conscientes del impacto que tienen nuestras palabras en nuestra vida. Marcos 11, versículo 22. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ten fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esa montaña es el problema, es la situación, es la enfermedad, es lo que tú le quieras poner que estás pasando por cualquier tribulación. Levántate y échate al mar y sucederá. Pero debes creer. Aquí, este versículo está mostrando algo tremendo de autoridad. Porque Jesús le dice, levántate y échate al mar y sucederá. Esto se llama autoridad. Jesús le está hablando al problema de Dios. No nosotros le tenemos que hablar a Dios de nuestros problemas. ¿Entendemos la diferencia? Nosotros necesitamos hablarle a los problemas de Dios, no a Dios de nuestros problemas. ¿Por qué es lo que dice este ejemplo? Así, otra vez te lo voy a volver a leer. Versículo 23. Le dijo la verdad. Les digo la verdad, ustedes pueden decirle a esa montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y así como creen, lo han recibido, será tuya. Esto funciona para bendición o para maldición porque es un fundamento bíblico. Les digo la verdad, pueden decir a esa montaña, ¿qué le estás hablando a la montaña? Aquí él dijo, esa montaña es ese poder y esa autoridad que está dentro de ti, que es a través de tu boca, donde tú y yo, a través de nuestra boca, podemos tener esa autoridad para decirle al problema, vete de aquí en el nombre de Jesús. El poder del Espíritu está sobre de ti. La autoridad de Jesucristo ya la tienes. El Espíritu Santo, de Él es donde se genera todo el poder de cambio. Y necesitamos ser conscientes de nuestras palabras, de lo que nosotros estamos hablando. Pero debes creer de verdad en tu corazón que esto va a ocurrir y no tener duda en tu corazón. O sea, si estás dudando, le estás dando la puerta al temor, porque la fe y el temor son los lados opuestos. Y esto podría ser la razón de la que muchas veces, nosotros estamos atascados en las cosas que están estériles, por lo que nosotros estamos hablando. Porque o es fe o es temor. Y el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. O sea, necesitas ir a buscarlo a Él para poder quitar todo el temor de tu vida, para quitar el miedo, en otras palabras.
Y trabajar en tu mente, claro que sí. En tus pensamientos, ¿sabes? La vida cristiana es un trabajo continuo. O sea, nosotros no creemos que todo nos cae del cielo. Nosotros necesitamos esforzarnos, trabajar en nuestra mente, limpiar nuestro corazón y pedirle al Espíritu de Dios que controle nuestra boca, que ponga una guarda en nuestra boca. Porque así como lo dice Santiago, el órgano más difícil para controlar es la lengua. No puedes controlarlo, entrégaselo a Él. Entrégaselo a Él. Hay un salmo que dice, Señor, pon una guarda en mi boca. Señor, enséñame a bendecir. Porque también hay que maldecir la enfermedad, la escasez, las deudas. O sea, no es suficiente decir, creo que me vas a sanar, creo que me vas a prosperar. Porque no es solamente palabras, necesitas hablar una cita bíblica. Necesitas poner la cita, necesitas poner el versículo y hablar la verdad sobre la montaña, hablar la verdad sobre la situación, hablar la verdad sobre la enfermedad, sobre el problema. Ujú. Ya sea para bendición o para maldición. Y no es malo maldecir cuando necesitamos maldecir lo que está trayendo muerte a nuestra vida. ¿Sí podemos comprender? Porque todo lo que trae muerte a nuestra vida necesita ser maldecido para que se seque y no dé fruto. Y todo lo que es para vida se necesita bendecir para que dé más fruto. Mateo 11:24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido será suya. Aquí hay otro punto importante. Cree que lo recibiste para que sea tuyo. Ay, si es que no sé, tal vez. Ay, si Dios quiere. Ay, que sea la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Amén. Pero necesitas tú y yo meternos en la voluntad de Dios y no estar haciendo lo que a nosotros se nos dé la gana. Entonces, es importante que nosotros empecemos a tomar el control de esto a través del Espíritu Santo, porque si lo hacemos en nuestra fuerza, vamos a perder. Es creerlo en nuestro corazón y no pidas. Sabes, muchas veces nosotros lo que necesitamos es ejercer la autoridad que Jesucristo nos ha dado. Y también una oración en autoridad, una oración en el poder del Espíritu puede muchísimo más para romperlo. Y si está de acuerdo la voluntad, la condición de tu corazón y creerlo en tu corazón y el confesarlo con tu boca, vas a darle vida. ¿Por qué? Porque lo estás recibiendo espiritualmente. La fe es importantísima y muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros él dice, hay que vivir por fe y no por vista, ¿sabes? Porque el vivir por vista, estás viendo el problema, estás sintiendo el dolor, estás viendo la enfermedad, estás viendo la escasez, la ruina. Cuando la palabra de Dios te dice que por sus llagas hemos sido sanados, que Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido, que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, que Él es el que vierte una copa de bendición sobre tu cabeza. ¿Qué es lo que estamos hablando? La lucha, y es una lucha tremenda entre la carne y el espíritu. Pero es lo que estamos alimentando, pero no es en nuestras fuerzas. Eso debemos de comprenderlo. Cuando tú y yo menguamos y le cedemos el poder al Espíritu Santo de Dios para que Él sea con su poder y no nosotros con nuestra fuerza, vas a ver la manifestación gloriosa de Dios. Tu mente necesita estar centrada y enfocada en la palabra de Dios para que puedas pensar. No en el problema, no en la enfermedad, no en el dolor, no en la situación. La situación, el dolor, el problema, maldícelo. El cáncer se maldice para que se seque. La enfermedad. Pero ¿qué es lo que bendices? Bendices, por ejemplo, los órganos, ¿no? Bendigo mis ojos en el nombre de Jesús. Hablo vida, que mis ojos vuelven conforme Dios los creó en el nombre de Jesús. Ujú. Bendice cada parte de tu cuerpo. Da vida. Su palabra dice, Él vivifica nuestros cuerpos mortales.
Él trae vida a cada parte de tu cuerpo. Háblale la vida de Dios a tu cuerpo. Háblale la vida de Dios a tus riñones, a tu mente, a tu cabeza. ¿Sabes? Es que a mí no se me pega nada porque tengo cabeza de teflón. Por eso no se te pega nada. Porque es lo que estás diciendo. Ajá. Tu mente es la mente de Cristo, nada más que necesita ser renovada y transformada. Ujú. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? En lo que tú te enfoques es lo que tú vas a hacer crecer. Si te estás enfocando en la carne, vas a sembrar muerte, a darle vida a la muerte prácticamente. Y dices, ¿cómo vida a la muerte? Pues sí, mi reina, porque la enfermedad, la escasez y todo esto proviene de Satanás. Todo esto fue la causa del pecado. Y como el otro día les decía, el jueves en matrimonios, ¿sabes? Yo tuve una visión hace unos días y yo pensaba en el árbol del Edén, en el árbol del conocimiento. Y sabes una cosa, ¿por qué Dios les dijo no coman de ese árbol? Y ese árbol venía todo el conocimiento del mal. Y en el conocimiento del mal venían todas estas cosas, la muerte, la ruina, la destrucción, la tristeza, la enfermedad, todo este tipo de cosas, las maldiciones generacionales, todo esto venía en el árbol del conocimiento. Y Dios no quería que nosotros supiéramos acerca del mal, porque nuestros ojos fueron abiertos al mal. ¿Y qué es lo que yo quiero llegar con esto? Que nosotros podamos entender que todo lo bueno, lo santo, lo puro y lo digno de alabanza proviene de Él. Nuestra mente necesita ser renovada y transformada para que nosotros podamos vivir y, como dice su palabra, ser ese ejemplo de las increíbles riquezas de su gracia a través de la transformación de nuestra mente, a través de nosotros meternos en el sozo de Dios, que es esa salvación que Él ya ganó para nosotros. Porque así como lo dice Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cuáles golpes de espada te estás dando a ti misma? A ti mismo con lo que tú estás diciendo. Es que este dolor ya no lo aguanto, es que ya no aguanto esto, ya no aguanto, ya no lo soporto y le estás dando vida. Esos son golpes de espada y luego te preguntas, ¿por qué estoy tan enferma? ¿Por qué estoy tan pobre? ¿Por qué estoy? Porque es lo que estás hablando, de la abundancia del corazón habla la boca. La vida y la muerte están en el poder de la boca. Y los que la aman comerán de ella. O sea, esto es un fundamento bíblico. Y esta es la razón por la que muchas veces la situación no cambia. La situación no prospera, porque seguimos creyendo en nuestro corazón que las cosas tienen que ser así. ¿Por qué? Porque pues si toda mi familia tiene diabetes, yo también debo de tenerla. No, en mí se rompen todas las maldiciones en el nombre de Jesús. O sea, nada de aquí pasa, ¿no? En mí se rompe todo esto porque Él ya lo pagó. Y cuando empiezas a hablarle vida a las cosas que tienen que dar vida, es cuando vas a empezar a ver la manifestación gloriosa de su poder. Pero el cambio, tú y yo lo tenemos que hacer. Tú y yo necesitamos ser esos generadores de cambios. No, es que no puedo. Tienes al Espíritu Santo contigo. Él ya lo puede. Él es el que se glorifica en nuestras debilidades. Él es el que ya lo ha hecho. Jesucristo ya hizo esta obra de redención hace más de 2000 años. Y hay mucha gente que hoy está esperando que Dios haga algo por ellos. Ay, es que tal vez Dios me sane. Dios ya te sanó. Si tú empiezas a pensar que esto ya fue hecho, que esto es en tiempo pasado y te apropias de esa sanidad, creyendo en tu corazón, confesándolo con tu boca, bendiciéndolo con tu boca, hablándole vida a la situación, a ese árbol, a esa montaña, vas a poder ver el milagro. Porque nosotros somos generadores de milagros, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. O sea, necesitamos, de verdad necesitamos entender que Él ya lo hizo hace más de 2000 años y que hoy está sentado en el trono con poder. Que Él es ese Dios que ya todo lo dejó hecho.
O sea, es una gran diferencia. Te pido algo, si tan solo transformas tu manera de pensar, vas a poder ver cambios increíbles en tu vida, increíbles en tu vida. ¿Ok? Bueno, ay, Dios mío, pues bueno, vamos a orar porque ya se nos terminó el tiempo. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Ok. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta palabra hablada a nuestro corazón. Te pido, precioso Espíritu Santo, que seas tú, Señor, ayudándonos en todo momento a distinguir cuando nosotros estamos dando golpes de espada a nuestra vida, Señor. Por favor, Jesucristo. Precioso Espíritu de Dios, te necesitamos en el nombre de Jesús para poder vencer con todas estas palabras de maldición, Señor, que están haciendo golpes de espada a nuestra vida. Señor, eres tú, precioso, haciendo una obra de redención perfecta a nosotros. Sé tú, precioso Espíritu, ayudándonos. Tu palabra dice, más que la lengua de los sabios es medicina. Nosotros necesitamos, Señor, hablar tu palabra, que sea esa medicina para nuestro cuerpo. Tu palabra dice que tu palabra es medicina para nuestro cuerpo, Señor. Nosotros creemos en ese soso de Jesucristo. Nosotros queremos meternos en el soso de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar, Señor, de ese perdón, de esa libertad que tú ganaste para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser parte, Señor, de esa increíble riqueza de tu gracia, en la cual nosotros podemos tomar, Señor. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por cada persona que me escucha. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea revelada a su corazón, a su mente, pero en el nombre de Jesús, Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos, precioso, a movernos, Señor, en el poder del Espíritu y no en el poder de la carne, en el poder de lo que sentimos y en el poder de lo que estamos viendo por vista. Necesitamos, precioso Espíritu de Dios, de ti, de tu poder, de tu denuedo, de la resurrección, de la vida que tú has puesto en nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a fluir con poder, con denuedo, con sanidad, Señor, porque sabemos que todo lo que Jesucristo es está dentro de nosotros y está en nuestro espíritu. Fluye, precioso Espíritu de Dios, con nosotros, por nosotros, en nosotros, trayendo sanidad, Señor, a cada persona que está escuchando esto. Trayendo, Señor, porque tu palabra dice que junto con tu palabra vienen milagros y prodigios, Señor. Yo creo, precioso, que tú ya hiciste una obra de redención perfecta. Ayúdanos, precioso, a entender el soso de Jesucristo para vivir en la redención y en la vida, en esa vida de abundancia. Hoy hablamos, Señor, que tú eres el que pones una guarda en nuestra boca para hablar edificación, para hablar bendición y vida. Hoy bendecimos en el nombre de Jesús nuestro cuerpo. Hoy bendecimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Hoy las bendecimos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, toda enfermedad que se esté levantando, hoy en el nombre de Jesús se seca desde la raíz. Hoy hablamos, Señor, que nosotros somos esos árboles de justicia, así como dice tu palabra, que nosotros somos esos árboles junto a corrientes de agua viva, donde jamás se secará y que nosotros daremos fruto y fruto en abundancia. Gracias, Padre, por la resurrección, por la vida. Gracias, Señor, por la expiación que tú has ganado para nosotros. Hoy nos apropiamos de ella y reconocemos que Jesucristo es el que está reinando con poder y que tú eres, Señor, el que ya has vencido todo el poder del pecado sobre de nuestra vida y que nosotros podemos caminar en la libertad que Jesucristo nos ha dado para nosotros. Que la muerte ni el pecado pueden enseñorearse de nosotros porque nosotros hemos muerto a toda carne, nosotros hemos muerto a todas estas pasiones y nosotros ya no vivimos más, sino que Cristo vive en nosotros. Y todo lo que nosotros vivimos, lo vivimos en el cuerpo, en la mente de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron aquí en Facebook, Marlene, Nicolás, ¿quién más anda por aquí? Eloína. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Comparte el link. Esta es información súper, súper importantísima. Yo te pido ayuda a la gente a crecer en el conocimiento de Dios. Comparte
el link y nos vemos la próxima semana. Gracias, Facebook. Y todos los que están en YouTube, muchísimas gracias. Ha sido una sorpresa lo que Jesucristo está haciendo en YouTube. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Veremos qué pone el Señor en nuestro corazón para poderlo bajar a esta plataforma. Recuerda que Cristo en ti es la esperanza de gloria. Que tengas una semana llena del poder de Jesucristo. Te bendigo con toda bendición espiritual. Muchísimas gracias. Amén. Hola. Oh, cielos. Hola, hola. Espérame, espérame, espérame.